Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Valverde y bueno, soy abogado, especialista en derecho laboral y en esta oportunidad voy a conversar con ustedes unos 15 minutos sobre el tema que fue mi tesis y actualmente también un libro que es referido a la huelga y al arbitraje laboral. Vamos a plantear algunos temas de crítica y también de reformulación. Muy bien, creo que se escucha como un sonido de llamada. ¿No? ¿No? ¿Qué cosa? Oye, perdóname, que creo que están llamando aquí. Ay, Dios mío, qué señal. Yo no escucho, ¿ah? Solo te escucho a ti. Ah, uff, comenzó a vibrar aquí mi celular y que pensé que se está, O si está quieres, colando. pon... Ah, no, no lo puedes poner en modo avión. De verdad. Ya, No, sí creo que sí. si lo pones en modo avión... Ah, ¿pero estás con Wi-Fi? No. Ah, no, con datos. Ah, ya, entonces no, no lo pongas en modo avión. Se, se Ya, nos va pero la no, señal. no se Ahí, escucha. Si quieres, ponlo en silencio, perfecto. en todo caso. Pero no se escucha nada. La verdad, voy a sacarle mejor el vibrador para que también no. Ahí está. Ya, buenísimo. Sí, tiene razón. Chévere. Nada, a ver, comencemos entonces de nuevo. Otra vez, no te preocupes. Ya, Me voy a mutear. chévere, chévere. Bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Valverde y hoy voy a conversar con ustedes por un espacio de 15 minutos sobre lo que fue mi tesis y también actualmente ya un libro editado por Palestra referido a huelga y arbitraje laboral. Yo soy abogado de la PUC con especialidad en derecho laboral y bueno, hoy me encargaré de conversar con ustedes sobre estos temas. Veremos en la siguiente diapositiva algo muy importante. ¿Qué sucede con los conflictos laborales, ¿no? En la literatura hay diversas posiciones sobre esto. Algunas que dicen que la huelga, o, perdón, los conflictos laborales deben ser suprimidos y otras que aceptan que el conflicto laboral es consustancial a las relaciones laborales, ¿no? En todo caso, es un hecho de la realidad que los conflictos se encuentran permanentemente en los espacios laborales, teniendo como figuras antagonistas a los empleadores y a los trabajadores o sus organizaciones, ¿no? Pero una manera de evaluar la forma cómo solucionar un conflicto laboral se suele llamar la forma de componer el conflicto, es decir, cómo buscar una solución pacífica a los conflictos que surgen, ¿no? Y dentro de las formas de solucionar pacíficamente un conflicto tenemos algunas maneras que son autocompositivas, es decir, que las propias partes acuerdan solucionar el problema, y otros mecanismos que son más bien heterocompositivos, que implica que hay un tercero que toma la decisión de solucionar el problema, ¿no? Unos ejemplos de autocomposición generalmente son la negociación directa, es decir, las propias partes tienen la finalidad de llegar a un acuerdo por sí mismas, o a través de la asistencia de un conciliador o de un mediador, ¿no? No es precisamente heterocompositivo lo que acabo de mencionar con la conciliación y mediación, porque al final la decisión de tomar una decisión sobre solucionar el problema o no lo tienen las propias partes, ¿no? En cambio, un ejemplo de heterocomposición por antonomasia es el arbitraje, ¿no? Es decir, hay un tercero captado por las partes, quien es el que tomará la decisión final sobre el problema, ¿no? Puede ser un solo árbitro o una terna de árbitros, ¿no? Pero que lo importante es saber que son los propios árbitros quienes tomarán la decisión final sobre el problema, ¿no? Decidirán quizás sobre la postura planteada por los empleadores o sobre los trabajadores, ¿no? Ahora, hay una cuestión aquí con el arbitraje, ¿no? Primero que no es precisamente eh, un elemento al que tengan que recurrir obligatoriamente frente a un conflicto, ¿no? Se trata de que las partes puedan acordar ir a una solución de este tipo, que puede ser voluntaria, y eso es lo regular, pero en el derecho laboral hay una particularidad, sobre todo en nuestra legislación, que en ciertos momentos se vuelve obligatorio asistir a un arbitraje. Eso lo veremos más adelante.
Lo cierto que una de las maneras que nosotros tenemos de evaluar la composición del conflicto es de que se encuentra reconocido como parte del derecho a la negociación colectiva, ¿no? Y en la siguiente lámina podremos ver un poco más a detalle este punto, es decir, cómo actúa el Estado frente a los conflictos laborales, ¿no? Primero, el Estado pues tiene diversas funciones frente a los conflictos laborales, ¿no? Una es poder establecer algunas normas o condiciones laborales, esa es una función de regular y mediar. Otra es integrar socialmente a las partes, ¿no? Y generalmente esto se visualiza en la creación de derechos que puedan garantizar también la productividad, es decir, eh, conciliar los intereses de los empleadores con los trabajadores, ¿no? Y otra que viene a cuento de lo que estamos conversando es la promoción de la autonomía colectiva, es decir, que las propias partes puedan solucionar sus propios conflictos, ¿no? Sobre este último punto, veremos que hay algunos modelos que se han observado en la literatura, ¿no? Algunos países pueden tener un modelo de decisión, es decir, que frente a un conflicto agudizado, quien toma finalmente la decisión es a través de una heterocomposición forzada, es decir, el Estado, por ejemplo, puede tomar la decisión de concluir el conflicto a través de una decisión o la puede derivar a un arbitraje obligatorio, ¿no? Pero también hay otros modelos que se llaman modelos de composición en que las partes finalmente son las que tienen que tomar sus propias decisiones y entonces el Estado promueve algunos procedimientos voluntarios o auxilia a las partes en este objetivo, ¿no? Poniendo a disposición centros de conciliación o mediadores o algunos servicios estatales para que las partes puedan acudir y puedan solucionar sus problemas, ¿no? Un elemento importante allí es también importante ver y está en la siguiente lámina, ¿no? Hemos hablado hasta este punto que tenemos el derecho a la negociación colectiva, pero como veremos ahora en la siguiente lámina, la huelga es también un derecho que está presente. Entonces, ¿qué pasa si las partes finalmente, sobre todo la parte laboral, decide no ejercer alguna de los mecanismos de solución pacífica que hemos visto y desea utilizar la huelga, ¿no? Como un mecanismo de presión validado a través del reconocimiento del derecho de huelga en la Constitución, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Convenio 87 de la OIT, ¿no? Entonces ahí se genera un conflicto, ¿no? ¿Qué pasa si la parte trabajadora no quiere usar uno de estos mecanismos de solución pacífica y prefiere utilizar la huelga como una de ellas, ¿no? Dentro de lo que he podido estudiar sobre este problema, he notado que hay una preferencia bastante marcada por acudir al arbitraje, incluso en desmedro de la utilización del derecho de huelga. Y esto se ve muy claramente en algunas ideas que en este caso le puedo resumir en cinco, ¿no? Primero, muchos dicen que el artículo 28 de la Constitución no señala que se deba promover el derecho de huelga. Por lo tanto, se tiene que acudir a un mecanismo de solución pacífica en lugar de habilitar o facilitar la utilización del derecho a huelga. Otra idea que podría encontrar es que la huelga es el último recurso, ¿no? Y es preferible solucionar el conflicto no a través o por intermedio de una huelga, sino por un mecanismo de solución pacífica, ¿no? Y por eso el arbitraje potestativo, es decir, obligatorio, puede ser un límite necesario incluso al derecho a huelga, ¿no? Esa es otra idea que surge en la literatura especializada, ¿no? Otra idea que está por allí también es que la preferencia por mecanismos voluntarios favorece más al interés del empleador, ¿no? Entonces, eso es allí un elemento que también va más dirigido a solucionar los conflictos rápidamente para generar mayor productividad. Eso es lo que se entiende en esas ideas. Lo otro es que el conflicto no se extiende en el tiempo, ¿no? Se tiene la idea de que cuando se acude a la huelga por parte de los trabajadores, el conflicto puede extenderse o incluso agudizarse más que solucionarse, ¿no? Y una siguiente idea es que es preferible una medida impuesta a una medida de fuerza, ¿no?
Ahora, con todas estas ideas que hemos mencionado, mi posición es que hay algunos o muchos mitos sobre la utilización del derecho a huelga, ¿no? Primero se piensa que la huelga es por antonomasia una medida violenta, ¿no? Yo creo que en realidad es una medida de fuerza, pero no es una medida violenta. De hecho, en nuestra legislación está prohibido el uso violento de la huelga, es decir, las organizaciones que deciden acudir a una huelga no pueden eh, dañar el patrimonio del empleador, no pueden destruir algunos bienes, ni afectar física ni emocionalmente a ningún trabajador cuando están haciendo una medida de huelga. Entonces la violencia está proscrita en el derecho de huelga, ¿no? Entonces, ¿qué queda por decir el derecho a huelga? Que no es un mecanismo violento en sí mismo, es un mecanismo de fuerza, sí, que es la única manera que puede oponerse a la fuerza del capital que pueda tener el empleador. Esa es una posición que valida la existencia de un derecho de huelga, ¿no? Entonces eso es importante. De todas maneras, considero, como se verá en la siguiente lámina, que hay unos antecedentes para pensar que la huelga nunca es bienvenida, ¿no? Y que tiene un rastreo desde unas ideas que puedan haber surgido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recordemos que en esa etapa estábamos saliendo de la primera revolución industrial o estábamos en medio de ella y hubo un periodo de entreguerras que seguramente condicionaron la mirada de todos los fenómenos sociales en esa época, ¿no? Y por supuesto la huelga era considerada como un mecanismo de guerra, ¿no? Es decir, un enemigo y que está actuando violentamente. Y por lo tanto, frente a un mecanismo de este tipo, lo que queda como solución es eliminarla o criminalizar a quienes acuden a ella, ¿no? Y es importante resaltar que en ese periodo de entreguerras no existía la figura de la negociación colectiva como la conocemos ahora. De hecho, la única manera que tenían los trabajadores en esa época era defender su derecho a través de estas medidas que fueron llamadas huelgas, ¿no? Y después, como reacción, surge la negociación colectiva como una forma de poder detener el uso intensivo de medidas de huelga, ¿no? Y quedó reducida la huelga a un ámbito residual, ¿no? Y otro aspecto que también surge como una idea es de que el conflicto no resuelto y extendido tiene un efecto notorio en la economía y en la paz social, ¿no? Entonces, son estos elementos que han permanecido en el tiempo y han ido condicionando también la visión que se tiene en la huelga, ¿no? Y eso se puede rastrear también, como veremos en la siguiente lámina, en la Constitución y cómo se ha ido abordando en nuestras normas, ¿no? De hecho, en la siguiente lámina hay un desarrollo del mismo. Eh, tenemos un rastreo bastante claro, por ejemplo, en 1913, ¿no? Durante la presidencia de Billinghurst se establecían o se imponían mecanismos de arbitraje obligatorio, como vemos, el Estado reaccionaba frente a ellos resolviendo el problema y por lo tanto proscribiendo la huelga. Y eso se mantuvo en la Constitución de 1920. También había un sometimiento a arbitraje obligatorio, por lo tanto no había espacio para el desarrollo de la huelga. Y en la Constitución del 93, del 33, perdón, eh, perdón, en la Constitución del 33 no reconoce el derecho de huelga, sino que el Estado va a legislar sobre ella, ¿no? Entonces esto se ha venido transfiriendo sucesivamente en nuestras constituciones y en la del 79 también, ¿no? Hay una proscripción bastante clara del derecho de huelga. Y eso después ha tenido un impacto después en la constitución actual del 93 y en la siguiente lámina la vamos a poder ver, ¿no? ¿Qué sucede en la del 93? Que si bien hay un reconocimiento del derecho de huelga, no hay un desarrollo ni se establecen límites al respecto, ¿no? Y eso genera también dificultades para poder entender con claridad qué es el derecho a huelga, es decir, en qué momento va a ser permitido, cuáles son sus límites y también cuáles son los límites a esos límites, ¿no? Es decir, cuando choca con algunos derechos fundamentales, ¿no?
No es lo mismo una huelga dentro del ámbito de la salud que en el ámbito de las manufacturas, ¿no? Entonces ahí se pueden establecer también con claridad qué derechos son más sensibles frente al ejercicio del derecho de huelga y sobre ello poder establecer algunos servicios mínimos, algunas medidas complementarias que puedan hacer armónico el ejercicio de todos los derechos e incluidos allí el derecho de huelga, ¿no? Pero lo que hemos tenido todavía en el Perú no es una convivencia sana con este derecho. Y lo que se ha querido establecer es que mejor solucionar rápidamente el conflicto a permitir el ejercicio de un derecho que es el derecho a huelga, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido actualmente en en la realidad? ¿Qué es lo que vivimos el día a día de hoy? Una coexistencia de diversos tipos de arbitraje, ¿no? Que generalmente tienen la vocación de ser obligatorios y impiden el ejercicio del derecho a huelga, ¿no? Es decir, hasta no hace mucho, la imposición del arbitraje era un candado para no acudir al derecho a huelga y generalmente eso era un recurso utilizado por los empleadores, ¿no? ¿Y qué sucede también? Un elemento que impide el ejercicio de derecho a huelga es finalmente la prevalencia de las negociaciones por empresa, ¿no? Las contrataciones temporales también impiden la libertad sindical, ¿no? Y lo otro es de que el conflicto laboral también no tiene una posición unánime y estándar en toda la autoridad de trabajo, ¿no? Es evidente, y eso si están con interés de conocer sobre el tema, en el libro expongo algunas de las contradicciones bastante grandes que han existido en los pronunciamientos del Ministerio de Trabajo, ¿no? Algunos manifestando que el derecho a huelga tiene que ser limitado eh, sin más, porque tiene una afectación, dice, a la economía o al desarrollo productivo del país. Y años después, con una posición bastante más abierta, pero errada sobre el derecho a huelga, ¿no? Entonces, depende mucho a veces de quién esté posicionado como autoridad en el Ministerio de Trabajo para que la balanza pueda inclinarse. Lo cierto es que no hay una predictibilidad sobre ello, ¿no? Y en la actualidad también el ejercicio de huelga tiene dificultades a través de la eh, comprobación de requisitos que exige la norma, ¿no? Entonces, todo este paquete de circunstancias hace que el derecho de huelga sea imposible utilizar en un espacio conflictivo dentro de los espacios laborales, ¿no? Entonces, claro, el asunto finalmente eh, es bastante problemático porque finalmente tenemos un derecho, en este caso el derecho a huelga, que si bien tiene todos los reconocimientos en nuestra legislación, es en la práctica un derecho que no es posible ejercerlo como se establece en las normas internacionales, es decir, con las garantías de su utilización, con el respeto, con la promoción que pueda tener como cualquier otro derecho humano, ¿no? Entonces nuestros sistemas de administración laboral y sobre todo los sistemas de garantía de los derechos fundamentales, como el derecho de huelga, fallan en este caso en eh, la validación del uso de un derecho como el derecho de huelga, ¿no? Una forma clara de manifestar de ello es cómo es que hay una preferencia bastante clara sobre el arbitraje en desmedro del derecho de huelga, ¿no? Yo creo que es un elemento que se puede discutir para siempre buscar la garantía de los derechos laborales. Finalmente, es claro que la libertad sindical no puede funcionar solamente con sindicación, es decir, que los trabajadores puedan acceder a la constitución de sindicatos. La libertad sindical no solo es poder acceder a la negociación colectiva, sino que también la libertad sindical implica también el uso eh, racional de un derecho más, que es el derecho a huelga. Si ese tridente falla en algún momento, no podemos decir que hay una garantía de la libertad sindical, ¿no? Entonces creo que es un momento para decir finalmente que el arbitraje no es finalmente un problema, sino un síntoma de que los derechos laborales en el Perú, como el derecho a huelga, tienen serias limitaciones para su ejercicio. El arbitraje puede ser admitido si es voluntario, por supuesto. El arbitraje puede ser admitido si es obligatorio, solo en ciertas circunstancias.
y que estas circunstancias no debiliten la utilización de un derecho tan importante y reconocido como el derecho a huelga, ¿no? Estas son algunas ideas que he querido manifestarles en este momento. El debate todavía es largo, incluso ha dado pie a que nosotros podamos tener espacios para conversar con algunos profesionales laboralistas y espero que a ustedes también les pueda surgir algún comentario y que podamos seguir seguramente conversando sobre estos temas. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.